Era de noche, y mi esposo y yo fuimos expulsados por mi suegra con un letrero que decía prohibido entrar a gente pobre. A las 9 de la noche, la policía tuvo que sacar a mi suegra del edificio que, supuestamente, era suyo. Solo hicieron falta 2 horas y una caja de regalo roja para cambiarlo todo. Antes de empezar la historia, cuéntenme en los comentarios de qué ciudad nos ven. Y no olviden darle like y suscribirse para que el canal siga creciendo y podamos traer historias aún más interesantes. Esa noche, el aire alrededor del Hotel 5 Estrellas estaba helado, penetrando hasta los huesos. Pero respirar frente al lobby principal se sentía sofocante y pesado. Grandes focos iluminaban el cielo, anunciando un gran evento dentro del gran salón de baile. Autos lujosos llegaban uno tras otro, bajando a los invitados vestidos con trajes deslumbrantes y joyas brillantes. Entre tanta ostentación, un taxi sencillo se detuvo al final de la fila. La puerta se abrió despacio y Tiara salió primero, acomodándose el borde del hijab que el viento levantaba ligeramente. Su ropa estaba limpia y ordenada, pero contrastaba mucho con los vestidos de gala con largas colas que llevaban los demás invitados. A su lado, Andrés bajó del taxi. Él llevaba una camisa de manga larga de batik, un poco descolorida por los lavados, pero perfectamente planchada. Andrés miró el edificio majestuoso frente a él con una expresión difícil de descifrar, mezcla de tristeza, enojo y nostalgia. Ese edificio había sido el sueño de su padre, don Darío. Pero esa noche, se inaugurarían como propiedad exclusiva de doña Lilia, la mujer que había entrado en sus vidas como madrastra y se había llevado todo. Tiara tomó la mano de su esposo con fuerza. Podía sentir sus palmas frías y un poco temblorosas. Le dirigió un leve asentimiento, un gesto silencioso que decía que tenían que mantenerse firmes. No habían venido a pedir compasión, sino a rendir homenaje a la memoria de don Darío y a presenciar el principio del fin de la falsa grandeza de doña Lilia. Juntos avanzaron hacia la entrada principal. La alfombra roja estaba desplegada para recibir a los invitados. Algunos fotógrafos, que vigilaban la entrada, bajaron sus cámaras al ver a Tiara y Andrés y comenzaron a susurrar entre ellos señalándolos. Tiara se sintió incómoda. Normalmente la gente ni se fijaría, pero esta vez sus miradas eran abiertamente burlonas. Cuanto más se acercaban a las enormes puertas de cristal, más escuchaban risas contenidas de los invitados que hacían fila para que revisaran sus invitaciones. De repente, Andrés se detuvo en seco. Su mano se cerró con fuerza sobre los dedos de Tiara hasta hacerle doler. Tiara siguió la mirada de su esposo y de inmediato se le cortó la respiración. Ahí, justo al lado de la entrada principal, custodiada por guardias corpulentos, había un gran cartel. Normalmente, esos carteles mostraban la foto del dueño de la empresa sonriendo y dando la bienvenida a los invitados. Pero lo que ellos veían era totalmente inesperado. El cartel mostraba una foto de la boda de Tiara y Andrés, editada de tal manera que sus rostros se veían sucios, apagados y tristes. Debajo, en letras mayúsculas rojas y enormes, estaba escrito: esta gente pobre no puede entrar, solo arruinará el evento y el paisaje. A Tiara le subió la sangre a la cabeza. Su corazón no latía por vergüenza, sino por la rabia de ver hasta qué punto doña Lilia podía humillar a su propio hijastro. Quería que toda la ciudad supiera cuánto odiaba a su hijo y a su nuera. Algunos invitados se detuvieron a tomar fotos del cartel mientras se reían. Miraban a Tiara y a Andrés con desprecio, como si fueran insectos que se habían colado por error en un palacio. Un guardia se adelantó, con el pecho inflado y los brazos cruzados, bloqueando el paso. Señaló el cartel con la barbilla, sin querer hablar directamente. Con tono despectivo les dijo que mejor lo leyeran y se fueran antes de que él tuviera que sacarlos a la fuerza. Andrés quiso responder, pero Tiara lo detuvo suavemente del brazo. En lugar de enojarse o llorar, como doña Lilia seguramente esperaba, Tiara sonrió. Una sonrisa tranquila, pero con un aura fría que hizo que el guardia se sintiera incómodo. Sacó de su bolso un estuche mediano envuelto en terciopelo rojo oscuro. El estuche se veía elegante y lujoso, muy distinto a su sencilla apariencia de esa noche. Tiara se lo ofreció al guardia con voz firme y clara para que todos los invitados cercanos la escucharan. Le pidió que entregara el estuche directamente a doña Lilia en el escenario más tarde. Dijo que era un regalo especial de los pobres hijos y nuera,
como felicitación por la inauguración de la empresa. Además, agregó que debía abrirlo frente a todos, porque su contenido era muy valioso y sería una sorpresa inolvidable. El guardia dudó un momento, pero al ver la determinación en los ojos de Tiara, tomó el estuche con cierta rudeza. Tiara entonces tomó de la mano a Andrés y se dio la vuelta. No miraron atrás, ignorando los murmullos y risitas que los acompañaban. Andrés caminaba con la mandíbula apretada, pero obedeció a su esposa. Salieron del hotel, caminando por la acera vacía hasta llegar a la calle principal. Finalmente, Andrés rompió el silencio con voz temblorosa, conteniendo la rabia, y preguntó por qué Tiara lo había detenido de romper el cartel. Tiara solo negó con la cabeza y respondió que ese cartel sería la prueba pública de lo cruel que era doña Lilia. La rabia no solucionaría nada, porque la verdadera destrucción ya estaba dentro del estuche rojo. 2 horas después, la situación alrededor de ellos había cambiado por completo. Ya no había candelabros de cristal ni alfombra roja. Tiara y Andrés ahora estaban sentados frente a frente en un pequeño puesto de comida callejera que servía pescado frito estilo PCLL. El humo del pescado a la parrilla se mezclaba con el ruido del tráfico que pasaba a toda prisa. Comían con ganas, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Andrés miraba a su esposa con admiración. Detrás de la dulzura de Tiara había una fuerza increíble. Se sentía culpable por haber tenido que aparentar debilidad y dejar que su esposa fuera humillada, todo como parte del gran plan que habían ideado juntos. De pronto, el viejo celular de Andrés, que estaba sobre la mesa, vibró con fuerza. La pantalla se encendió mostrando un nombre que hacía mucho tiempo no lo llamaba, salvo para insultarlo, doña Lilia. Tiara y Andrés se miraron. Un pequeño gesto subió las comisuras de los labios de Tiara, una sonrisa ligera y llena de significado. Asintió, indicándole a Andrés que contestara y activara el altavoz. Andrés presionó el botón verde. Antes de que pudiera decir una sola palabra, un grito histérico estalló del otro lado, rompiendo el silencio entre ellos. La voz de doña Lilia sonaba aterrada, furiosa y completamente fuera de control. Gritaba preguntando qué habían hecho realmente. Contaba que la policía acababa de llegar y había sellado todo el edificio del evento. Lloraba y gritaba que la inauguración de su empresa había fracasado y que los inversionistas estaban furiosos. Andrés solo escuchaba, calmadamente, mientras seguía comiendo, disfrutando cada segundo del pánico de su madrastra. La noche de la revancha había comenzado oficialmente. 2 horas antes, el ambiente dentro del Gran Ballroom Hotel todavía estaba lleno de risas y el tintinear de copas de cristal. Doña Lilia estaba sobre el majestuoso escenario, con un vestido de seda que costaba lo equivalente a una casa modesta. Su rostro estaba cubierto con maquillaje espeso que ocultaba las arrugas de la edad, dándole un aire arrogante y poderoso. Sostenía el micrófono con seguridad, organizando a cientos de invitados, entre funcionarios, celebridades e inversionistas extranjeros. En su mente, esa noche era su coronación como reina del negocio de cosméticos, reemplazando la sombra de su difunto esposo, don Darío. Doña Lilia acababa de terminar su discurso lleno de mentiras sobre cómo había construido la empresa desde cero con su propio esfuerzo. Los aplausos resonaron en toda la sala. Sonreía satisfecha, creyendo que el mundo estaba a sus pies. De repente, un guardia, el mismo que había echado a Tiara y Andrés de la entrada, corrió hacia el escenario con un estuche de terciopelo rojo en las manos. Subió al escenario y susurró algo al presentador, quien dudó un instante, pero la curiosidad de doña Lilia hizo que indicara que se lo entregaran. Doña Lilia tomó el estuche rojo y lo levantó en alto. Habló por el micrófono con un tono sarcástico, diciendo a los invitados que sus desafortunados hijastros acababan de enviar un regalo. Se burló, insinuando que quizá era una disculpa o alguna baratija comprada en el mercado local. Los invitados rieron ante la broma cruel. Doña Lilia se sentía en la cima, pensando que abrir ese regalo barato frente a todos sería un entretenimiento más para humillar a Andrés y Tiara y reafirmar su estatus social superior. Con lentitud, doña Lilia comenzó a desatar la cinta dorada que envolvía el estuche. Doña Lilia abrió la tapa del estuche con un movimiento dramático. Pero la sonrisa burlona en su rostro desapareció al instante cuando vio lo que había dentro. No había joyas, ni pastel, ni baratijas.
Dentro solo había 3 cosas cuidadosamente acomodadas: un documento viejo con las hojas amarillentas, una memoria USB negra y un pequeño espejo con el vidrio completamente quebrado. El corazón de doña Lilia empezó a latir con fuerza. Reconoció el membrete del documento y sus manos temblaron al tomarlo. Era una copia legalizada del certificado de patente de la fórmula original de los productos cosméticos que ella iba a lanzar esa noche. Allí estaba claramente escrito que el dueño legítimo de la fórmula era don Darío y que los derechos hereditarios pertenecían completamente a Andrés, no a la empresa. Los ojos de doña Lilia se abrieron como platos. Intentó esconder el papel, pero el pánico ya era evidente para los invitados de las primeras filas. Antes de que pudiera pensar en deshacerse del estuche, la enorme pantalla LED detrás del escenario parpadeó. La pantalla, que debía mostrar el logo de la empresa, se volvió negra y apareció la palabra loading. Resultó que la memoria USB del estuche no era la única amenaza. Alguien en la sala de control había cargado los datos de la USB al sistema de presentación principal. Un zumbido fuerte salió por los altavoces, haciendo que los invitados se taparan los oídos. Segundos después, un video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante. La imagen era nítida. Mostraba grabaciones de CCTV de hace algunos años. En el video se veía claramente a doña Lilia dentro de la oficina privada de don Darío, registrando la caja fuerte, tomando montones de documentos y metiendo frascos de medicamentos apresuradamente en su bolso. La voz en la grabación también se escuchaba claramente. Doña Lilia hablaba por teléfono, diciendo que don Darío estaba demasiado débil por los medicamentos que le había dado y que pronto todos los bienes serían suyos. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Cientos de ojos miraban la pantalla horrorizados y luego se fijaban en doña Lilia, que estaba paralizada sobre el escenario. Su rostro se había vuelto pálido como la caloría soltó el estuche rojo que sostenía. El espejo roto dentro cayó al piso y se hizo pedazos, reflejando la imagen de su cara destruida. Don Gustavo, el inversionista principal que estaba en la primera fila, se levantó rojo de furia. Tiró su vaso al suelo, que se hizo añicos, y con voz atronadora gritó, señalando a doña Lilia, estafadora y asesina. Ese grito desató una reacción en cadena. Otros inversionistas comenzaron a levantarse y exigir explicaciones. Los periodistas, que antes solo cubrían la opulencia del evento, corrieron al escenario, activando sus flashes una y otra vez sobre el rostro aterrorizado de doña Lilia. El caos era inevitable. Doña Lilia trató de gritar por el micrófono que el video era falso, que todo era obra de sus hijastros celosos, pero nadie le escuchaba. Su micrófono fue apagado por el técnico de sonido, aparentemente harto de sus mentiras. En medio del pánico, las puertas del salón se abrieron de golpe. No eran invitados, sino un grupo de policías uniformados que avanzaron con paso firme, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban asustados. Doña Lilia retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pantalla LED. Estaba atrapada. Doña Lilia miró a su alrededor, buscando apoyo, buscando esos rostros que siempre la adulaban. Pero todos voltearon la cara con asco. Su mirada se detuvo en un pequeño papel entre los pedazos del espejo roto en el piso. Allí estaba la letra de Tiara, breve y directa. Decía: reflexiona frente al espejo antes de llamar pobre a los demás. A partir de ahora, toda tu riqueza pasa a ser propiedad del Estado y nuestra. En ese momento, doña Lilia comprendió que la inauguración no había fallado por mala suerte, sino por una ejecución de venganza perfectamente planeada. Gritó histérica, tomó su celular y marcó el número de la única persona que pensaba que aún podía controlar, Andrés. El caos dentro del salón de eventos se volvió incontrolable con el paso de los minutos. Los invitados, que antes estaban sentados ordenadamente en sus sillas de satín, ahora corrían desordenadamente, alejándose del escenario principal, como si el lugar hubiera sido víctima de una bomba a punto de explotar. Las copas de cristal se rompían bajo los pies de los que huían, creando un ruido estridente entre los gritos de los inversionistas. Los policías que habían entrado hace unos minutos se organizaron rápidamente, formando una barrera para separar a la multitud enojada de doña Lilia, que seguía temblando sobre el escenario. La mujer, que normalmente parecía arrogante, ahora estaba empapada en sudor frío que le corría el maquillaje, dándole un aspecto ridículo, como un payaso triste en medio de un circo en ruinas.
En la pantalla gigante, el video del pasado seguía reproduciéndose, mostrando escenas cada vez más comprometedores para doña Lilia. Después de la toma donde robaba documentos de la caja fuerte, ahora aparecía en una reunión secreta con un hombre misterioso en un café oscuro. En el video se escuchaba claramente a doña Lilia negociando la venta de la fórmula de cosméticos. Decía orgullosa que la receta había sido robada del difunto don Darío y que planeaba venderla a un competidor por un precio alto antes de patentarla a su nombre. La evidencia era aplastante e innegable. Los periodistas en la primera fila no dejaban de tomar fotos, grabando cada segundo de la caída de una reina de los negocios construida sobre mentiras. Don Gustavo, el inversionista más importante que había aportado millones para la construcción de la nueva planta, se levantó frente al jefe de policía, rojo de ira. Exigía que doña Lilia fuera arrestada de inmediato y que todos los activos de la empresa fueran congelados para recuperar su dinero. Su grito animó a otros inversionistas a presionar a los policías. Se sentían completamente engañados por la apariencia elegante y las promesas de doña Lilia. El ruido aumentó cuando los oficiales comenzaron a subir al escenario, acercándose a doña Lilia, que retrocedía aterrorizada hasta quedar acorralada junto al podio. La mujer intentó usar su influencia, gritando que conocía a los superiores de los policías. Pero su amenaza sonaba como el ladrido de un perrito sin importancia. En medio de la tensión, hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que doña Lilia sí notó. Volvió a mirar la pantalla gigante con los ojos entrecerrados. El video tenía un ángulo extraño. No era una cámara de seguridad fija en la esquina de la habitación. La cámara se movía ligeramente, a la altura de los ojos de una persona, como si alguien la hubiera sostenido escondido detrás de un mueble o una cortina en la oficina de don Darío. Esta revelación golpeó a doña Lilia con fuerza. Si eso no era una cámara de seguridad automática, significaba que había un testigo que había grabado todos sus crímenes hace 5 años. Alguien que estuvo en la habitación con ella, que la vio robar, que la vio envenenar la mente de su esposo, y que eligió quedarse callado y grabarlo todo. La mente de doña Lilia giraba loca tratando de descubrir quién podría ser. Recordó el pasado, cuando Andrés era adolescente y ella solía ignorarlo. ¿Podría haber sido él? Pero no, pensó. Andrés era un chico tonto y cobarde, siempre bajaba la mirada cuando lo regañaban. No podía haber tenido el valor de grabar los crímenes de su madrastra sin que lo descubrieran. Pero cuanto más lo negaba, más miedo sentía recorriéndole la espalda. Los policías le leyeron sus derechos en voz alta mientras le forzaban las manos para ponerle las esposas. El sonido del metal frío cerrándose alrededor de sus muñecas era más aterrador que un trueno en los oídos de doña Lilia. Mientras la bajaban del escenario, vio a Rina, su asistente personal en quien siempre había confiado plenamente. Rina estaba junto a la puerta de salida de la cocina, pero no parecía asustada como el resto del personal. Estaba erguida, con la mirada fría, sosteniendo una tablet conectada al sistema de la pantalla LED. Doña Lilia se quedó boquiabierta. Solo entonces se dio cuenta. Rina no había intentado detener el video, sino que había sido quien se aseguró de que siguiera reproduciéndose una y otra vez. Esa traición le dolió como un puñal en el corazón. La chica que ella siempre había tratado como un simple sirviente sin cerebro resultó ser parte del plan maestro que la destruiría esa noche. Doña Lilia fue arrastrada entre la multitud que la abucheaba. Burlas y desprecios salían de bocas de personas que antes la alababan. Alguien incluso le lanzó una servilleta sucia a la cara. Su orgullo quedó hecho trizas. Pero su sufrimiento no terminó ahí. Justo antes de ser subida al patrullero que esperaba en el lobby, un sedán negro de lujo llegó lentamente y se detuvo frente a la entrada, bloqueando el paso del coche de policía. La ventana trasera bajó lentamente, y unos ojos fijos la miraron con intensidad. Eran ojos que conocía muy bien, pero con una mirada completamente nueva, los de Andrés. A su lado estaba Tiara, la mujer con hijab a quien había despreciado llamándola pobre. Ahora la miraba con una sonrisa misteriosa y victoriosa. 2 horas después de la llamada de pánico que no había recibido, Andrés y Tiara regresaron al lugar de la fiesta. Pero esta vez, el aura que traían era totalmente diferente. Antes habían llegado en taxi y caminando cabizbajos. Ahora iban acompañados por un séquito de abogados de alto nivel que acababan de bajar de los autos detrás de ellos.
Andrés salió del auto, ajustándose la camisa como siempre, pero ahora su postura era firme y llena de autoridad, como si fuera dueño del lugar. Tiara caminaba a su lado, con pasos medidos y seguros, mostrando solo una calma imponente en su rostro. Se acercaron al lobby, ahora fuertemente custodiado por la línea de policías. El cartel con sus fotos y las palabras insultantes aún estaba allí, pero ahora se veía irónico. La gente que se aglomeraba afuera se quedó en silencio al verlos llegar. Incluso los guardias que los habían echado antes bajaron la cabeza profundamente. Su rostro estaba pálido de miedo, sin atreverse a mirar a Andrés a los ojos. Rápidamente abrió la cuerda de seguridad, dejando pasar a Andrés y Tiara con una actitud exageradamente respetuosa, como queriendo redimirse por su error de hace unas horas. Andrés solo echó un vistazo rápido, sin decir palabra. Su mirada fría fue suficiente para que el guardia sintiera temblarle las piernas. Dentro del lobby del hotel, que ahora parecía una escena del crimen, doña Lilia estaba sentada en un banco largo, con las manos esposadas y rodeada por investigadores de policía. Seguía intentando discutir, defendiendo que era víctima de un malentendido y la dueña legítima del edificio. Al ver a Andrés entrar, sus ojos se iluminaron con falsa esperanza. Puso cara de suplicar y de inmediato las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Gritó el nombre de Andrés con voz entrecortada y fingida, tratando de sonar desconsolada. Le suplicaba que le dijera a la policía que todo era un malentendido, que él era testigo de lo duro que había trabajado para la familia. Andrés se detuvo justo frente a su madrastra. La miró mientras ella sollozaba y gritaba, con el rostro inexpresivo. No había ni un ápice de compasión en su corazón. Su mente volvió a los momentos difíciles cuando él y Tiara fueron expulsados de la casa principal con solo la ropa puesta. Recordó cómo doña Lilia se reía cuando pedía un préstamo para pagar los tratamientos de Tiara, que había estado muy enferma. Todo ese dolor se había convertido en una determinación firme. Andrés se agachó un poco para quedar a la altura de doña Lilia y, con voz baja pero clara para todos los presentes, dijo que sí, era testigo de toda la maldad que doña Lilia había hecho a su padre. Doña Lilia se quedó boquiabierta. No podía creer que su hijastro, a quien siempre había considerado tonto y débil, hablara con tanta claridad y firmeza. Intentó contraatacar, diciendo que Andrés no tenía derecho a nada, que solo era un pobre sin abogado. Fue entonces cuando un hombre mayor, vestido elegantemente y que había acompañado a Andrés, dio un paso adelante. Era el señor Dirman, el abogado senior de confianza del difunto don Darío, que había desaparecido durante años por amenazas de los matones contratados por doña Lilia. El señor Dirman abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa. Habló en voz alta para que la policía y doña Lilia escucharan. Explicó que durante los últimos 5 años, Andrés y Tiara no habían sido pobres como parecía. Su vida sencilla era una estrategia para ahorrar, reunir pruebas y protegerse de la vigilancia de doña Lilia. La herencia real de don Darío estaba segura en un fideicomiso privado, accesible solo cuando Andrés estuviera listo para enfrentarse a ella. Esa noche, Andrés había demostrado que estaba listo. Además, el señor Dirman reveló que Andrés había comprado discretamente los bonos de la empresa que doña Lilia había vendido ilegalmente en el mercado negro para mantener su estilo de vida lujoso. Así que, técnicamente, Andrés ahora era el mayor acreedor de la empresa. El rostro de doña Lilia pasó de la tristeza al horror. No podía creer que el niño insignificante al que había despreciado fuera en realidad un lobo disfrazado que la devoraba lentamente desde dentro. Buscó otra salida. Gritó que aunque la empresa quebrara, el edificio era suyo porque el certificado de propiedad estaba a su nombre. Rió histéricamente, diciendo que echaría a todos de su edificio. Pero Tiara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente dio un paso al frente. Sacó un documento de su bolso. El papel parecía viejo y frágil. Lo abrió frente a los ojos de doña Lilia. Era el certificado de propiedad original de la década de 1980. Tiara explicó con voz suave, pero mortal, que el terreno donde estaba el hotel y el edificio de la empresa no pertenecía a don Darío, sino a la madre biológica de Andrés, quien había llevado esa tierra como patrimonio al casarse. Según el testamento de la madre de Andrés, el terreno no podía ser transferido a nadie más que a su propio hijo.
El certificado que doña Lilia había mostrado todo este tiempo era falso, producto de un notario corrupto que había sido sobornado. El mundo de doña Lilia se desmoronó de inmediato. No solo perdió la empresa, la reputación y la libertad, sino que también se dio cuenta de que no tenía un solo lugar donde apoyarse. La tierra que pisaba, el edificio que tanto presumía, todo pertenecía a Andrés. Se había convertido en una indigente en su propio palacio. Doña Lilia miró alternativamente a Andrés y Tiara. Su boca estaba abierta, pero no salía sonido alguno. El cierre de la noche llegó cuando el señor Dirman le dijo a los policías que, debido a que doña Lilia ocupaba el terreno de manera ilegal y había falsificado el certificado, los cargos en su contra se multiplicarían. Quedaba claro que pasaría el resto de su vida tras las rejas, sin volver a disfrutar de la riqueza. El ambiente en la oficina de gerencia del hotel, convertida en sala de interrogatorios temporal, era sofocante y tenso, como si el aire hubiera sido absorbido por la ansiedad. Afuera se escuchaban levemente los murmullos de los invitados evacuados y los periodistas luchando por una mejor posición, pero dentro del cuarto de 4 por 5 metros, el tiempo parecía haberse detenido. Doña Lilia estaba sentada, paralizada, en una silla de cuero negro, con las manos esposadas sobre la mesa. Su rostro, antes cubierto de maquillaje, ahora estaba marcado por el sudor y las lágrimas de su falsedad, que comenzaban a secarse. Frente a ella, 2 investigadores la observaban con mirada penetrante. Al otro lado de la habitación, Andrés, Tiara y el señor Dirman permanecían de pie, como un trío de jueces listos para dictar la sentencia final. La luz fluorescente del techo zumbaba suavemente, agregando un aire de terror para doña Lilia, que se sentía como un ratón atrapado en un laberinto sin salida. Aún intentaba negar todas las acusaciones con lo que le quedaba de fuerza y orgullo. Insistía ante la policía que el video proyectado en el Borum era una sofisticada falsificación digital hecha por Andrés para difamarla. Gritaba con voz ronca que, como esposa legítima del difunto don Darío, tenía derecho absoluto sobre todas las decisiones de negocios y los activos de la empresa. Acusaba a Andrés de ser un hijo desagradecido que la avergonzaba públicamente. Pero sus gritos y defensas sonaban vacíos. Nadie en la habitación parecía moverse o creer en sus palabras. La policía solo anotaba cada palabra como evidencia adicional de su inestabilidad emocional. En un rincón, Andrés la observaba con una mirada difícil de describir, repulsión, odio, pero también un inmenso alivio, porque finalmente la máscara de doña Lilia había caído por completo. Andrés avanzó lentamente, acercándose a la mesa de interrogatorios. Cada paso de sus zapatos sobre el piso de mármol resonaba fuerte en el silencio del cuarto. Fijó sus ojos en los de doña Lilia y comenzó a hablar con un tono bajo, que hacía temblar el corazón de cualquiera que lo escuchara. Comenzó a revelar el secreto más oscuro que había guardado durante años, la verdad sobre la noche en que su padre, don Darío, murió. Contó que, oficialmente, los médicos habían declarado que su padre había muerto de un infarto repentino por complicaciones de su enfermedad cardíaca. Pero Andrés sabía que eso era mentira. Doña Lilia quedó boquiabierta al escuchar sus palabras. Intentó interrumpir, pero el señor Dirman levantó la mano, señalando que debía quedarse callada y escuchar. Andrés continuó: 5 años atrás, cuando todavía era un adolescente considerado inestable, no había dormido esa noche. Tenía sed y se dirigió a la cocina, pero se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de su padre. Fue allí, por la rendija de la puerta, que vio con sus propios ojos lo que hacía doña Lilia. La vio intercambiar la botella de medicación cardíaca de su padre por otra que parecía igual, pero cuya dosis y composición eran peligrosas para alguien con problemas del corazón. Andrés presenció cómo doña Lilia obligaba a su padre a tomar la medicina mientras él se retorcía de dolor, pidiendo ayuda. El cuarto quedó en completo silencio. Incluso los investigadores dejaron de escribir, paralizados por el testimonio. Doña Lilia temblaba, pálida como un cadáver, negando desesperadamente, murmurando que Andrés estaba alucinando. Pero Andrés aún no había terminado. Sacó de su bolsillo un pequeño plástico que contenía una botella de medicamento vacía. Explicó que, después de la muerte de su padre, mientras doña Lilia fingía llorar frente a los dolientes, él entró al cuarto y recuperó la botella original del basurero del baño. La había guardado durante 5 años esperando el momento adecuado para un análisis forense.
Los resultados, recién salidos del laboratorio hace una semana, demostraban que los restos del polvo en la botella que su padre había tomado no eran calmantes, sino un medicamento que provocaba aceleración cardíaca. La verdad golpeó a doña Lilia más fuerte que cualquier golpe físico. Nunca imaginó que su crimen perfecto tenía un testigo, y que ese testigo era su propio hijastro, a quien había considerado tonto todo este tiempo. Tiara, parada junto a Andrés, le acariciaba suavemente la espalda, dándole fuerza. Sabía cuánto había soportado su esposo, vivir bajo el mismo techo que el asesino de su padre, fingiendo respeto y obediencia por su propia seguridad mientras planeaba la venganza. La determinación de Andrés era extraordinaria, y esa noche todos sus sacrificios se saldaban finalmente. El señor Dirman dio un paso al frente, dejando sobre la mesa la carpeta gruesa que había sostenido todo el tiempo. La abrió y mostró un documento antiguo con el sello intacto, el testamento original de don Darío, redactado una semana antes de su muerte. Un documento que había estado oculto por el señor Dirman, consciente de que su vida corría peligro si lo revelaba mientras doña Lilia tenía el control total. El señor Dirman comenzó a leer en voz alta las cláusulas del testamento, con un tono claro y firme. La primera cláusula decía que todos los bienes de la empresa, la casa y los terrenos eran propiedad absoluta de Andrés como único heredero. Pero había una cláusula especial, un misterio escrito a mano por don Darío al final del testamento. Esta cláusula decía algo muy específico: si en el futuro su esposa Lilia cometía un delito, volvía a casarse o intentaba apoderarse de las acciones mayoritarias de la empresa de manera ilegal, sus derechos de residencia y su pensión mensual serían revocados de inmediato. Más aún, la cláusula establecía que si la muerte de don Darío resultaba sospechosa, los abogados tendrían derecho a acusar a Lilia de homicidio premeditado y todos los bienes que ella hubiera puesto a su nombre regresarían a la familia Darío sin necesidad de un largo juicio. Era como un mensaje desde la tumba, la prueba de que don Darío ya sospechaba las malas intenciones de su esposa, aunque nunca tuvo oportunidad de actuar antes de morir. Al escuchar la lectura de esa cláusula, la defensa de doña Lilia se derrumbó por completo. Comprendió que no solo había perdido, sino que su derrota era definitiva. Comenzó a sollozar de miedo de verdad. Intentó suplicar a Andrés, arrodillándose ante su hijastro, aunque las esposas y la mesa se lo impedían. Pedía perdón, diciendo que se había equivocado, que lo hizo porque estaba desesperada por sus deudas de juego. Intentó manipular a Andrés recordándole momentos felices que habían compartido juntos, pero Andrés solo la miraba con frialdad. Para él, la mujer frente a él ya no era su madre, era un monstruo que le había arrebatado la felicidad a su familia. Finalmente, los policías se pusieron de pie y obligaron a doña Lilia a levantarse. La interrogación había sido suficiente. Las pruebas eran demasiado claras para esperar un arresto formal. Andrés asintió a los oficiales, indicándoles que podían llevarse a la mujer. Mientras la arrastraban hacia la patrulla que la trasladaría a la comisaría central, doña Lilia se volteó por última vez para mirar a Andrés y a Tiara. Su mirada estaba llena de arrepentimiento y odio mezclados. La puerta se cerró, dejando a Andrés, Tiara y el señor Dirman en un silencio reconfortante. Andrés exhaló profundamente. Los 5 años de carga finalmente se levantaban de su pecho. Tiara sonrió orgullosa, tomando la mano de su esposo, sabiendo que un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. Pero antes de eso, debían presenciar la destrucción total del imperio falso de doña Lilia afuera. Mientras el drama legal y las revelaciones del pasado se desarrollaban dentro de la sala, afuera se desataba una tormenta aún más grande. La foto del banner con los rostros de Andrés y Tiara y la frase "a esta gente pobre se le prohíbe la entrada" se había difundido a la velocidad de la luz en redes sociales. Uno de los invitados que había estado presente al inicio del evento la había fotografiado y subido a internet con un comentario sarcástico sobre la arrogancia de doña Lilia. En menos de 2 horas, la publicación se compartió cientos de miles de veces, provocando la indignación de internautas en todo el país. Los hashtags #boicotalilia y #karma de los arrogantes se volvieron trending topic, superando incluso las noticias políticas nacionales. Los internautas, famosos por su instinto de detective, no solo criticaban la arrogancia de doña Lilia, sino que comenzaron a indagar el historial digital de la empresa.
Surgieron fotos antiguas de Lilia disfrutando de lujos mientras los trabajadores de la fábrica protestaban por su salario, videos donde gritaba a meseros y testimonios de exempleados despedidos injustamente. El mensaje original de humillación: a esta gente pobre se le prohíbe la entrada, que Lilia había dirigido contra Andrés y Tiara, se había convertido en un arma que se volvía contra ella de manera implacable. Los internautas comenzaron a crear memes creativos que transformaban la cara de doña Lilia en un payaso, con la frase: estafadora, no mereces vivir en paz. La reputación que había construido durante años con su imagen falsa se destruyó en cuestión de minutos. El impacto de este escándalo viral no se quedó solo en las redes sociales, golpeó de manera brutal y real las finanzas de su empresa. En la bolsa, aunque la compañía de Lilia no estaba totalmente en el mercado público, los socios y los tenedores de bonos privados que vieron las noticias entraron en pánico. El teléfono de la oficina central no paraba de sonar, pero nadie contestaba, porque la mayoría del personal ya había huido para salvarse. Los bancos que habían dado préstamos para capital de trabajo enviaron de inmediato notificaciones de congelamiento de cuentas y activos de la empresa, ante indicios de fraude y delitos graves cometidos por la dueña principal. El sistema bancario bloqueó automáticamente las tarjetas corporativas y personales de doña Lilia, dejándola de repente sin dinero en medio de su lujo. De vuelta en el Hotel Borum, la fiesta parecía más un barco naufragado que un evento de celebración. La mayoría de los invitados ya se habían ido con cara de enojo, pero los proveedores del evento todavía estaban allí, el dueño del catering, los decoradores de flores, los que habían alquilado el sonido y los artistas de entretenimiento, todos reunidos en el lobby con expresión de pánico. Se enteraron de que la cuenta de doña Lilia estaba congelada, lo que significaba que los pagos por la fastuosa fiesta de esa noche podrían no llegar. Comenzaron a gritar buscando responsables. El gerente, abrumado, intentaba calmar a la multitud, pero la emoción ya estaba a punto de estallar. Algunos del equipo de catering empezaron a recoger la comida que no se había servido, la empacaron de manera descuidada y se negaron a ofrecerla a cualquiera que quedara del equipo de Lilia. En medio de ese caos, Rina, la asistente personal que en realidad era prima de Tiara, salió con calma de la sala de control audiovisual. Llevaba una bolsa grande con documentos importantes que había salvado antes de que la policía sellara la oficina administrativa. Rina se cruzó con algunos empleados leales a Lilia que aún estaban confundidos. Ellos le preguntaron qué debían hacer, pero Rina solo sonrió con frialdad y les entregó su carta de renuncia que había preparado desde hacía tiempo. Les dijo que el barco ya se había hundido y que lo mejor era que cada quien se salvara antes de verse involucrado en problemas legales. La noticia sobre la renuncia de Rina se difundió rápidamente entre los empleados, y la lealtad que quedaba hacia doña Lilia desapareció de inmediato. El desastre físico del salón también comenzaba a sentirse. El hotel, al darse cuenta de que el pago final por el uso del salón, que debía hacerse después del evento, probablemente no llegaría, tomó medidas inmediatas. Cortaron la electricidad principal del ballroom para ahorrar costos operativos y obligar a desalojar el lugar. Las lámparas de cristal dejaron de brillar y quedaron solo las luces de emergencia tenues. El aire acondicionado se apagó, haciendo que el calor y la falta de aire llenaran rápidamente la gran sala. Las flores importadas que decoraban el escenario comenzaron a marchitarse, como símbolo de la muerte del reinado de doña Lilia. En la salida trasera del hotel, donde normalmente el personal tiraba la basura, se vivió una escena irónica. Doña Lilia, escoltada por la policía para evitar a la multitud del lobby, tuvo que pasar entre montones de desechos de su propia fiesta. Vio pedazos de su nombre en poliestireno aplastados bajo los zapatos de los asistentes. Cuando la iban a subir al coche de la policía, su mirada se cruzó con un cartón pegado al portón de salida, escrito con marcador negro grueso: los ladrones no pueden salir, salvo que sea directo a la cárcel. Doña Lilia sentía el pecho apretado. Tenía ganas de vomitar. Las humillaciones eran mucho más dolorosas que cualquier golpe físico. Ella, que antes había prohibido la entrada a los pobres por la puerta principal, ahora era expulsada por la salida de basura como una prisionera humillada. Su celular, que la policía ya había confiscado, vibraba dentro de la bolsa de evidencias. La pantalla se encendía mostrando miles de notificaciones de odio de todo el mundo. Estaba sola, completamente sola en medio de una multitud que la odiaba. Sin dinero, sin poder, sin familia.
El karma no había tocado su puerta, había derribado todos los muros que la protegían, dejándola completamente expuesta. A lo lejos, Andrés y Teresa observaban cómo el coche de policía se llevaba a doña Lilia atravesando la multitud de periodistas. Las luces estroboscópicas azules y rojas reflejaban sus rostros. Teresa metió la mano en su bolso, sacó su celular y abrió la aplicación bancaria de la empresa, cuyo acceso acababa de ser restaurado por el abogado don Damián a nombre de Andrés. El saldo estaba vacío porque doña Lilia lo había saqueado, pero los activos de tierra y edificios estaban a salvo. Teresa mostró la pantalla a Andrés, no por el dinero, sino por un artículo de noticias en línea que acababa de publicarse, con el titular grande, Caída de la reina de la cosmética falsa. El heredero legítimo toma el control. Andrés sonrió, esta vez con una sonrisa genuina y liberadora. La larga y agotadora noche había llegado a su clímax. Pero no era el final, sino el inicio de limpiar los restos del caos que su madrastra había dejado. Después del dramático arresto en el lobby del hotel, la situación todavía no se calmaba por completo. La policía decidió mantener a doña Lilia bajo custodia temporal en una de las salas de seguridad del hotel, ubicada en la planta baja. Esto se hizo porque la multitud afuera estaba fuera de control y trasladarla por la puerta principal sería muy peligroso. La sala era pequeña, olía a humedad y tenía poca ventilación. Qué irónico, apenas unas horas antes, doña Lilia estaba sobre un escenario lujoso con aire acondicionado. Y ahora estaba atrapada en un cuarto que normalmente se usaba para interrogar a ladrones de cucharas o huéspedes borrachos. Para empeorar las cosas, la electricidad del hotel había sido cortada por completo por la administración como medida de seguridad. Así que la sala solo estaba iluminada por la luz de las linternas de los policías afuera. Doña Lilia se acurrucó en un rincón sobre una silla de metal fría. Sus manos seguían esposadas, limitando sus movimientos y causándole dolor. Respiraba agitada, con el pecho comprimido por una mezcla de miedo y rabia acumulada. En la oscuridad, su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Aún tenía la ingenua esperanza de que el dinero y sus contactos pudieran salvarla de ese aprieto. Recordó algunos números de políticos y abogados que solían ayudarla a resolver sus asuntos sucios. Pero su celular estaba confiscado. Necesitaba ayuda de alguien más. Un nombre surgió en su mente, la única persona que creía aún leal en el edificio, Rina, su asistente personal. Doña Lilia comenzó a gritar su nombre, rogándole a los policías en la puerta que dejaran entrar a su asistente aunque fuera un momento para traerle su medicina. Por razones humanitarias, ya que parecía que doña Lilia tenía dificultades para respirar, los oficiales finalmente permitieron que Rina entrara, bajo estricta vigilancia desde la puerta abierta apenas un poco. Rina caminó hacia la sala tenue. Su rostro se veía apenas entre las sombras, pero su silueta se mantenía erguida y tranquila, muy diferente de la doña Lilia desordenada y derrotada. Al ver la llegada de Rina, los ojos de doña Lilia se iluminaron llenos de esperanza. Susurró con urgencia, pidiéndole a Rina que llamara de inmediato a don Héctor, un fiscal corrupto al que ella había sobornado antes. Le ordenó sacar el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte secreta de su casa para pagar la fianza. Hablaba rápido, autoritaria, como si todavía fuera la jefa poderosa, olvidando que sus manos seguían esposadas. Incluso llegó a regañar a Rina por responder tan lento. Doña Lilia pensaba que Rina era solo una chica rural ingenua, afortunada de trabajar para ella, alguien a quien podía gritarle y mandar sin problemas. Pero la respuesta de Rina fue completamente inesperada. No se movió, no anotó órdenes, y no mostró ningún signo de miedo como siempre lo hacía. Simplemente se quedó parada, mirándola con una expresión fría y penetrante. Lentamente, Rina sacó su bolso de trabajo. No era un cuaderno ni un celular lo que extrajo, sino un pequeño grabador de voz digital negro. Presionó el botón de reproducción. La voz clara en la grabación rompió el silencio del pequeño cuarto. Era la propia voz de doña Lilia, grabada meses atrás mientras hablaba por teléfono en su coche. En la grabación se oía claramente su risa malvada. Decía que se aseguraría de que Andrés viviera toda la vida como un mendigo y mencionaba sus planes para deshacerse de él si su hijastro se atrevía a reclamar la herencia. Lo que más sorprendió a doña Lilia fue escuchar cómo también insultaba a Rina. La llamaba asistente tonta, fácil de engañar con un salario pequeño,
y planeaba despedirla después de la inauguración de la empresa, porque sabía demasiado de los secretos de la compañía. Doña Lilia quedó boquiabierta, con el rostro pálido como la cera. Nunca imaginó que la chica callada que siempre bajaba la mirada estuviera grabando cada conversación secreta. Rina apagó el grabador y lo guardó de nuevo en su bolso. Luego dio un paso hacia Doña Lilia. Sus caras quedaron a apenas unos centímetros de distancia. Con voz tranquila pero firme, Rina reveló su verdadera identidad. No era una simple chica del pueblo que había solicitado empleo por necesidad. Era prima lejana de Teresa, la esposa de Andrés, a quien Doña Lilia había menospreciado durante años. Rina contó cómo, 5 años atrás, Teresa había acudido a ella pidiendo ayuda. Sabía que para derrotar a Doña Lilia necesitaban a alguien de confianza desde dentro, alguien capaz de sostener todo en secreto. Rina aceptó cambiar su apariencia, disfrazarse de chica ingenua y postularse como asistente administrativa de bajo rango en la empresa de Doña Lilia. Durante años, Rina soportó todo, tragó cada insulto y regaño, fingiendo lealtad mientras en secreto reunía pruebas de corrupción, copiaba documentos confidenciales y grababa las conversaciones maliciosas. Rina era los ojos y oídos de Teresa dentro del bastión de Doña Lilia. Doña Lilia sentía que el mundo se le venía encima. Esta traición dolía mucho más que la irrupción de la policía. Se sentía apuñalada por la espalda por la persona en quien más confiaba. Intentó enfadarse, gritar que Rina era una traidora sin gratitud, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Rina sonrió con suficiencia, una sonrisa que recordaba mucho a Teresa. Le dijo que esto no era una traición, sino un castigo. También reveló que ella había cortado la electricidad del edificio y que se había asegurado de que nadie pudiera apagar el video de los crímenes de Doña Lilia en el salón principal. Doña Lilia tembló. Por primera vez comprendió que estaba completamente sola. Sin aliados, sin amigos, sin sirvientes fieles. Todos a su alrededor eran enemigos disfrazados. Rina sacó un sobre de su bolso y lo colocó en el regazo de Doña Lilia. Contenía la carta de renuncia de Rina y una foto antigua de la familia de Teresa, en la que aparecían Rina y Teresa abrazadas. La foto era la prueba definitiva que destruía la moral de Doña Lilia. Rina dio un paso atrás, ajustó su blazer y se despidió con educación, como si acabara de terminar un trabajo rutinario. Dijo que su tarea había terminado y que disfrutaría del gran bono prometido por Andrés, ver a Doña Lilia pudrirse en la cárcel. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Doña Lilia llorando histéricamente en la oscuridad. Los gritos de frustración de Doña Lilia resonaban en las paredes de concreto de la sala de seguridad, pero nadie prestaba atención. La policía afuera solo negaba con la cabeza, considerando que la mujer había perdido la razón. En la mente de Doña Lilia, los rostros de Rina, Teresa y Andrés giraban como fantasmas riéndose de su estupidez. Ella, que se creía una jugadora de ajedrez experta, no era más que una pieza manipulada por personas que había subestimado. Esa noche, en la habitación oscura sin luz, el orgullo de Doña Lilia se rompió por completo, reemplazado por un miedo profundo al futuro que le esperaba. 1 hora después, la policía decidió que la situación afuera era lo suficientemente controlada para mover a la detenida. Pero surgió un nuevo problema. La patrulla que debía recoger a Doña Lilia no podía entrar al lobby del hotel porque el acceso principal estaba bloqueado por una multitud. Eran exempleados despedidos injustamente, víctimas de inversiones fraudulentas y vecinos hartos de la arrogancia de la familia, todos reunidos frente al hotel con pancartas improvisadas hechas de cartón con insultos. Dado que no podían dispersar a tanta gente de inmediato, el jefe de policía tomó una decisión. Doña Lilia tendría que caminar desde el lobby hasta la patrulla, estacionada cerca de la salida del complejo. A unos 200 metros de distancia. Los agentes regresaron a la sala de seguridad y obligaron a Doña Lilia a ponerse de pie. Ella se resistió, negándose a salir. Sabía lo que le esperaba afuera y rogó que la dejaran pasar por una puerta trasera o esperar hasta la mañana. Pero la policía no quiso complicarse. El hotel ya estaba oficialmente embargado por los abogados de Andrés, y la nueva administración solo pidió que el lugar se limpiara de basura lo más rápido posible. Con fuerza, Doña Lilia fue sacada de la sala de seguridad hacia el lobby principal, que ahora estaba en completa oscuridad.
iluminado únicamente por los flashes de las cámaras de los periodistas que esperaban afuera de las puertas de vidrio. Cuando las puertas se abrieron, un rugido de la multitud la recibió como olas enormes golpeando una roca. Miles de ojos la miraban con odio encendido. Doña Lilia bajó la cabeza lo más que pudo, intentando esconder su rostro tras los hombros de los policías que le escoltaban. Pero fue en vano. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar, captando cada centímetro de su rostro descompuesto. Su vestido de seda, que esa mañana había lucido con orgullo, estaba arrugado y sucio. Uno de sus tacones se había roto mientras la arrastraban, obligándola a caminar cojeando, luciendo patética. Apenas había dado unos pasos sobre el asfalto del estacionamiento cuando un objeto voló desde la multitud y la golpeó en el hombro, un huevo podrido. El olor fétido se impregnó en su vestido de lujo. Ese lanzamiento pareció dar la señal para que los demás empezaran a arrojar basura, botellas de plástico vacías, restos de comida, tomates podridos y hasta bolsas de arroz echado a perder volaban hacia ella. La policía intentaba proteger a su detenida con escudos, pero la multitud era demasiado grande. Doña Lilia gritaba de miedo cada vez que un objeto le golpeaba el cuerpo. Los líquidos pegajosos de la basura empapaban su cabello cuidadosamente peinado, haciendo que su maquillaje se corriera, transformándola en un rostro grotesco. Entre la multitud, escuchaba gritos desgarradores. Una anciana rompió la fila de policías llorando y gritaba por los ahorros de su viaje a la Meca que doña Lilia había robado 5 años atrás con su empresa de inversiones fraudulentas. Un hombre de mediana edad vestido de guardia de seguridad gritaba que lo habían despedido sin liquidación mientras su esposa estaba gravemente enferma. Esos gritos no eran solo insultos, sino el dolor verdadero de quienes habían visto sus vidas destrozadas por la codicia de doña Lilia. Por primera vez, se vio obligada a enfrentar el sufrimiento que durante años había ignorado. El karma no solo la castigaba legalmente, sino que la obligaba a experimentar la humillación física y mental frente a sus víctimas. Los 200 metros hacia la patrulla policial se sintieron como un viaje al infierno. Sus pies estaban llenos de llagas y sangraban por caminar sobre el asfalto áspero lleno de basura. Su respiración era agitada, las lágrimas se mezclaban con la suciedad en su rostro. Ella, que siempre había despreciado a los pobres y sucios, ahora era la persona más sucia y repugnante del lugar. Deseaba que la tierra se abriera y la tragara en ese instante. Su vergüenza había superado todos los límites humanos. Quiso desmayarse, pero su conciencia estaba demasiado alerta, obligándola a registrar cada segundo de esta humillación. Al llegar finalmente cerca de la salida, la patrulla policial ya estaba a la vista. Pero junto a la patrulla, algo más llamó su atención, un sedán negro brillante estacionado con el motor encendido. La ventana trasera bajó lentamente, y dentro estaban Andrés y Teresa. No salieron, no arrojaron basura ni gritaron. Solo se quedaron allí, sentados en la comodidad del auto con aire acondicionado, limpio y perfumado. Un contraste brutal con doña Lilia, apestosa, cubierta de suciedad y rodeada de moscas. Los ojos de doña Lilia se encontraron con los de Andrés. Esperaba ver en ellos burla o una sonrisa de triunfo. Eso era lo que ella habría hecho si los papeles estuvieran invertidos. Pero Andrés solo la miró con una expresión fría, vacía y sin emoción. Esa mirada dolía más que la ira, era la mirada de alguien que ve a un extraño sin importancia. A su lado, Teresa la observaba con calma. Su rostro dejaba entrever un poco de compasión, no por cariño, sino por ver lo bajo que podía caer una persona codiciosa. Teresa subió lentamente la ventana de su coche, bloqueando la vista de doña Lilia, como si la borrara de su vida para siempre. El sedán negro arrancó despacio, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba voluntariamente, respetando a Andrés como el nuevo dueño de la empresa que había prometido pagar a los empleados. Mientras tanto, doña Lilia fue empujada bruscamente hacia la patrulla policial, caliente y con olor a sudor. La puerta de metal se cerró de golpe, separándola del mundo exterior. En la oscuridad del vehículo, doña Lilia lloró en silencio. La visión del auto lujoso de Andrés alejándose se llevó consigo los restos de su dignidad. Aquella noche, en las calles húmedas y sucias, aprendió lo que significa ser verdaderamente pobre, no pobre de dinero, sino pobre de moral, de afecto y, ahora, de esperanza.
Caminaba sola hacia la fría celda de la prisión, mientras las personas a las que antes había pisoteado avanzaban hacia un futuro brillante. El cielo sobre Ciudad de México estaba gris, como si compartiera la tristeza y la destrucción que azotaban la vida de doña Lilia. Nubes negras cubrían la luz del atardecer, creando un ambiente sombrío y opresivo. En el estacionamiento de la policía, aún mojado por la llovizna, doña Lilia se quedó sola, temblando. Apenas había sido liberada bajo arresto domiciliario después de que su abogado, un defensor barato que aceptó como pago las pocas joyas que ella escondía, lograra suspender temporalmente la detención. Pero esa libertad se sentía falsa y dolorosa, más como un castigo que como un regalo. No había auto lujoso esperándola, ni chofer uniformado que abriera la puerta. Ni siquiera un taxi quería detenerse por ella, con su apariencia de vagabunda. Su vestido caro estaba sucio y rasgado por los incidentes de la noche anterior. Su cabello estaba enmarañado y su rostro pálido, sin maquillaje, mostrando arrugas que siempre había ocultado bajo capas de polvo y cosméticos. Doña Lilia revisó los bolsillos de su vestido buscando monedas para usar un teléfono público al otro lado de la calle. Pero se dio cuenta de que ya no tenía a nadie. Sus amigos socialites la habían bloqueado, los funcionarios que antes sobornaba fingían no conocerla, y su personal se había vuelto en su contra. Con pasos dolorosos, se obligó a avanzar hacia el único lugar que creía todavía podía ofrecerle esperanza, el edificio de la empresa que acababa de ser embargado. En su mente llena de negación, pensó que quizá podría ver a Andrés y manipularlo otra vez. Estaba segura de que el Andrés sumiso y débil de antes aún tendría algo de compasión por ella. Planeaba fingir, llorar y suplicar que le permitiera quedarse en alguno de los apartamentos lujosos de la empresa. Pero al llegar frente al rascacielos que se alzaba imponente, tuvo que tragarse una amarga realidad. El edificio estaba ahora custodiado por guardias nuevos, corpulentos y de rostro severo. El logo de la empresa, con sus iniciales, estaba siendo retirado por los trabajadores y reemplazado con el nombre nuevo, más elegante. Doña Lilia trató de acercarse al vestíbulo, pero los guardias la empujaron con rudeza y la amenazaron con llamar a la policía si intentaba dar un paso más. Finalmente, doña Lilia se quedó parada en la acera del otro lado de la calle, refugiándose bajo un techo que tenía goteras, esperando pacientemente a que Andrés saliera. Su espera terminó cuando un sedán negro que conocía muy bien salió de la entrada del edificio. Era el auto oficial del director, el lugar que ella creía que le correspondía. El auto se detuvo un momento frente al semáforo en rojo. Doña Lilia vio su oportunidad y, sin importarle la humillación que ya había sufrido, corrió bajo la lluvia, golpeando con desesperación la ventana del coche. Gritaba el nombre de Andrés, mientras lágrimas y agua de lluvia empapaban su rostro deplorable. La ventana del auto bajó lentamente. El aire fresco del aire acondicionado golpeó su cara, contrastando con la humedad y el olor a humo de la calle. Dentro del auto, Andrés estaba sentado en el asiento trasero con un traje impecable, emanando una autoridad que doña Lilia nunca había visto antes. A su lado, Teresa estaba sentada con elegancia, con una tablet de trabajo en el regazo, su rostro calmado y sereno. La miraban no con odio, sino con compasión, lo que hizo que doña Lilia se sintiera aún más insignificante. Doña Lilia empezó su actuación, sollozando, diciendo que tenía hambre y que no tenía dónde dormir. Recordó a Andrés que ella había cuidado a su padre y rogó que le diera algo de dinero o, al menos, la dejara vivir en el pabellón trasero de la casa principal. Prometió ser sirvienta, hacer cualquier cosa, con tal de no vivir en la calle. Sus palabras salían rápidas, llenas de la manipulación emocional que antes siempre había funcionado con Andrés. Andrés suspiró y miró a Teresa. Ella asintió levemente, dando señal de acuerdo con lo que ya habían discutido antes. Andrés entonces miró fijamente a doña Lilia y, con voz calmada, le dijo que no podía permitir que ella viviera en la casa principal ni en ninguna propiedad de la empresa. Porque eso lastimaría a los empleados y a las víctimas de sus estafas, que aún estaban traumatizados. Sin embargo, Andrés y Teresa todavía tenían un poco de compasión. Le ofrecieron una última opción, una que pondría a prueba si doña Lilia realmente había cambiado o seguía siendo tan arrogante como siempre. Teresa sacó de su bolso una vieja llave oxidada y se la extendió a doña Lilia. Explicó que era la llave de la casa de la infancia de Andrés,
Una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad, muy antigua y deteriorada. Era la única propiedad que doña Lilia nunca quiso reconocer porque la consideraba fea y vergonzosa. Teresa le ofreció vivir allí, con la condición de que al día siguiente hiciera una conferencia de prensa, admitiera todos sus crímenes sin ocultar nada y pidiera disculpas a todas las víctimas. Además, tendría que vivir de manera independiente, sin sirvientes, y aprender a valorar las cosas simples. Al escuchar la oferta, doña Lilia se puso roja de ira. Su orgullo y arrogancia, profundamente arraigados, salieron a relucir. Rechazó la mano de Teresa y la llave cayó al asfalto mojado con un tintineo. Gritó e insultó a Teresa y a Andrés, diciendo que ella era la gran señora, esposa de un magnate, y que nunca viviría en una choza llena de ratas. Prefería morir en la calle antes que rebajarse a vivir en la casa de pobres. Doña Lilia acusó a Andrés y Teresa de querer humillarla con esa oferta de basura. Andrés negó con la cabeza, con una mirada de decepción. Sabía que su madrastra nunca cambiaría. El castigo y el sufrimiento no la habían hecho consciente de sus errores, al contrario, la habían endurecido más. Andrés hizo una señal al chófer para subir la ventana. Antes de que se cerrara por completo, dijo sus últimas palabras: era elección de doña Lilia. Desde ese momento, dejó claro que ya no tenía ninguna relación con ella. La puerta de oportunidades se había cerrado para siempre, sellada por el propio orgullo de doña Lilia. El sedán negro se alejó, dejando salpicaduras de agua sobre los pies de doña Lilia. Ella quedó inmóvil al borde de la calle, respirando con dificultad por la emoción. Miró la vieja llave tirada en el asfalto, pero su orgullo le impidió recogerla. Se dio la vuelta con altivez, convencida de que aún podía levantarse por su cuenta. Pero entonces levantó la vista y vio una enorme pantalla de video en la otra acera mostrando noticias de negocios. En la pantalla aparecía Teresa sonriendo mientras la entrevistaban. El titular, en letras doradas, decía: la nueva CEO de la empresa X es Teresa, promoviendo humanidad y honestidad. La noticia mencionaba que las acciones de la compañía se habían disparado por la confianza recuperada del público. Doña Lilia vio lo bella y respetada que era Teresa en la pantalla, la nuera que ella antes llamaba pobre, mientras ella misma estaba empapada por la lluvia, fría, hambrienta y sola. El arrepentimiento tardío empezó a invadir su corazón, pero ya era demasiado tarde. Escupió al suelo, intentando sacar el sabor amargo de su boca, y empezó a caminar con dificultad hacia la oscuridad de la noche, rumbo a un futuro incierto y aterrador. Un mes había pasado desde aquella noche de inauguración llena de drama. El tiempo parecía correr a diferente velocidad para dos destinos opuestos. Para la empresa ahora dirigida por Teresa y Andrés, todo avanzaba rápido, lleno de logros y felicidad. El edificio de oficinas que antes era rígido y lleno de presión bajo doña Lilia, ahora se sentía cálido y humano. Teresa transformó completamente la cultura laboral, eliminó la burocracia que complicaba a los empleados, aumentó los salarios del personal de menor rango que antes eran recortados injustamente, y lo más importante, devolvió la calidad de los productos cosméticos usando las recetas originales del señor Darío, seguras y naturales. Los productos relanzados bajo un nuevo nombre fueron un éxito total. La gente que antes boicoteaba ahora se volvió clientela fiel gracias a la transparencia y honestidad de Teresa. Teresa a menudo bajaba al taller, hablaba con los trabajadores y comía con ellos en la cafetería sin distinción de rango. Andrés, como comisionado principal, trabajaba tras bastidores, cuidando los aspectos legales y financieros, asegurándose de que ni un centavo fuera mal utilizado como antes. La pareja se convirtió en símbolo de resurgimiento e integridad en el mundo de los negocios, respetada y querida por amigos y competidores. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, lejos de los rascacielos y el brillo de los negocios, el tiempo parecía pasar lento y cruel. En un mercado tradicional, húmedo y descuidado, había un pequeño puesto de comida con las paredes ennegrecidas por el humo de la estufa de queroseno. El pequeño puesto de comida estaba lleno de cargadores y conductores de triciclo buscando un almuerzo barato. En la parte de atrás, en un área de lavado estrecha y con olor fuerte a comida, una mujer mayor con ropa desgastada estaba agachada frente a un montón de platos sucios apilados. Esa mujer era doña Lilia. Después de rechazar la oferta de Andrés esa noche, había intentado sobrevivir con lo poco que le quedaba de dinero.
Pero ese dinero se acabó en un par de días. Sin identidad, sin celular y con su cara ya conocida como estafadora en las redes sociales, nadie quería contratarla en un lugar decente. La hambre la obligó a dejar de lado su orgullo. Terminó aceptando trabajar como lavaplatos en ese puesto de Tegal, ganando apenas suficiente para comer 2 veces al día y dormir en el almacén de arroz lleno de mosquitos. Las manos de doña Lilia, que antes eran suaves por los caros tratamientos de manicura, ahora estaban ásperas, agrietadas y con ampollas por el jabón fuerte que usaba todos los días. Su espalda le dolía por tener que inclinarse durante horas. Cada vez que se distraía un momento, la dueña del puesto, una mujer gruesa y de carácter fuerte, la regañaba y le lanzaba platos sucios. Era exactamente como ella solía tratar a sus sirvientes. El karma trabajaba de manera poética y precisa. Ahora experimentaba lo que era ser alguien sin voz, alguien que debía tragarse los insultos, alguien que no era nadie. Ese mediodía, algo diferente ocurrió en el puesto. Un auto lujoso se detuvo frente a la calle, llamando la atención de todos. La dueña del puesto salió corriendo a recibir al visitante especial con una sonrisa radiante. Desde la cocina, separada por una cortina vieja y sucia, doña Lilia escuchó una voz que le era muy familiar. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se asomó por una rendija de la cortina. Allí, sentados en un banco de madera largo, estaban Andrés y Teresa. Venían con ropa casual, pero aún así se veían elegantes. Resultó que Teresa tenía un programa de caridad en el que repartía comida gratis en pequeños puestos para personas necesitadas, y ese día le tocaba a este puesto donde trabajaba doña Lilia. Ella contuvo la respiración. Vio cómo la dueña del puesto se inclinaba ante Teresa, elogiando su bondad, diciendo que era como un ángel. La dueña contaba que gracias al apoyo económico de la fundación de Teresa pudo reparar el techo que goteaba. Teresa sonreía amable, estrechando la mano de la dueña sin mostrar asco por sus manos aceitosas. Esa escena fue un golpe directo al corazón de doña Lilia. Antes, ella siempre se había sentido repugnada al dar la mano a los pobres. Ahora, la bondad de Teresa le mostraba que todo lo que ella había despreciado y abusado, se estaba revirtiendo frente a sus ojos. Y ahora, la nuera que antes había despreciado era honrada por las mismas personas que ella siempre consideró inferiores. Andrés pidió un té dulce caliente. Cuando su orden se gritó hacia la cocina, doña Lilia entró en pánico. Temblaba de miedo. No quería que la vieran así, tan humillada. No podía soportar que Andrés y Teresa supieran que la antigua señora poderosa ahora era una lavaplatos. Se escondió detrás de unos sacos de arroz, pegando su cuerpo a la pared fría, conteniendo los sollozos para que no se escucharan. En la mesa de enfrente, Andrés sorbía su té mientras miraba el pequeño puesto con nostalgia. Le dijo a Teresa que lugares sencillos como ese le recordaban los tiempos difíciles que vivieron juntos, tiempos que, paradójicamente, fortalecieron su amor. Teresa asintió, tomando la mano de su esposo. Se les veía felices, en paz y llenos de cariño. Después de terminar su comida y entregar unos sobres de donación al dueño del puesto, se levantaron para irse. Antes de salir, Teresa se volteó hacia la cocina, como si percibiera la presencia de alguien. Sonrió levemente y siguió su camino. Quizá lo sabía, quizá no, pero ya no importaba. El pasado había quedado atrás. Cuando el auto de Andrés y Teresa se alejó, doña Lilia finalmente salió de su escondite. Volvió frente al fregadero con los ojos hinchados por el llanto. La dueña del puesto entró a la cocina con un paquete de arroz sobrante de un cliente, se lo lanzó a doña Lilia y le dijo que comiera rápido antes de continuar con su trabajo. Doña Lilia tomó el paquete con manos temblorosas, con hambre de verdad. Pero al abrirlo, se detuvo. Su mirada quedó fija en el papel que envolvía el arroz. Era un pedazo de periódico o revista usado por la dueña del puesto. En ese papel grasoso, ahora usado como envoltura, aparecía una foto que le resultaba muy familiar. Era la foto del banner viral de la inauguración de hace un mes, la cara de Andrés y Teresa con la frase en grande: los pobres no pueden entrar. Doña Lilia miró esas palabras con desesperación. La ironía era dolorosa. Lo que antes escribió para humillar y menospreciar a Andrés y Teresa ahora se había convertido en envoltura de su comida, destinada a mantenerla viva. Las palabras "los pobres" parecían burlarse de ella,
señalando directamente su rostro. En aquella cocina sucia y maloliente, acompañada del zumbido de las moscas, doña Lilia finalmente rompió a llorar, abrazando el papel que envolvía el arroz. Entendió que ella era la verdadera pobre en esta historia, pobre de corazón, pobre de alma y ahora pobre de todo. Mientras tanto, afuera, el sol brillaba sobre el éxito de Andrés y Teresa. Y doña Lilia se hundía en un arrepentimiento eterno que ella misma había creado. La historia terminaba con la justicia servida de la manera más perfecta posible.